Un tema que debe desarrollarse si se hace un proceso constituyente es cómo debe estar plasmada la economía en una nueva constitución, qué reglas debe tener y también su rol preponderante. Por ejemplo, ¿el Banco Central debe seguir siendo autónomo? ¿Debe consagrarse con fuerza el derecho de propiedad? ¿El Poder Ejecutivo es el único que puede fijar las reglas o cuánto se debe gastar públicamente? Bueno, son todos temas que están abiertos y lo conversamos ahora con Guillermo Larraín, economista, ex superintendente y también profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Guillermo, gracias por estar en Agenda Económica. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Nicolás. Bueno, Guillermo, estamos conversando ahora porque la Universidad de Chile está iniciando una serie de charlas precisamente sobre la Constitución y obviamente uno de los temas va a ser la economía en ella. Sí, no son solo charlas, vamos a partir efectivamente mañana martes con la primera de una serie de seminarios sobre procesos constituyentes ya concluidos, terminados. Entonces mañana va a estar inaugurando esta serie el expresidente de la República de Colombia, César Gaviria, con el ex vicepresidente de un gobierno después, Humberto de la Calle, el ex ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y con la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de Bogotá, Catalina Botero. Y vamos a estudiar, a conversar durante 2 horas, muy largo, muy tranquilo, vamos a conversar sobre el proceso constituyente colombiano que tiene muchas lecciones importantes para nosotros en Chile. En 2 semanas más vamos a volver sobre el tema del proceso constituyente sudafricano, que es un poco más antiguo, pero muy relevante también por el grado muy brutal de conflictividad que existía en ese país y de segregación antes de la Asamblea Constituyente Sudafricana. Y luego vamos a examinar la española, que también son 3 países que para nosotros son importantes y del cual se pueden sacar muchas lecciones. Pero esto es más allá que estos tres eventos, va a haber mucha más actividad. Vamos a inaugurar un portal, una página web la próxima semana que se llama Nueva Constitución 2022.cl, donde hemos reunido un montón de material relevante desde el punto de vista económico y que lo estamos haciendo de tal forma que sea útil para que la ciudadanía pueda informarse, pueda leer, pueda ver videos, ver entrevistas, etcétera. Así que esperamos que sea realmente el inicio de un proceso de activa participación responsable del sistema de la Universidad de Chile y de la Facultad de Economía en particular con la ciudadanía. Respecto a la economía en la Constitución, ¿cree que eventualmente se debieran hacer muchos cambios respecto a las reglas que tenemos actualmente en la Carta Magna, Guillermo? Yo creo que cuando yo escribí un libro en el año 2013 que se llamaba El Otro Modelo, y El Otro Modelo junto con 4 coautores más, y lo que decíamos es que había un problema muy grave en Chile, que era un problema político; en segundo lugar, un poco menos grave, un problema social; y en tercer lugar, el menos grave de toda esta esfera era el económico. Entonces, si nos circunscribimos a lo económico, yo creo que acá hay menos cambios que hacer que respecto de los otros. Lo que pasa es que los otros cambios eventualmente van a tener impacto sobre lo económico y por lo tanto tenemos que asegurarnos de tener un sistema económico robusto, un sistema económico sano, porque ese sistema económico va a tener que generar crecimiento y va a tener que generar recursos tributarios con los cuales financiar una serie de otras cosas que probablemente van a venir de la mano de las reformas en el ámbito social y en el ámbito político. De manera que tenemos que preocuparnos mucho de generar un ambiente económico que sea positivo, que sea donde haya incentivos a la inversión, a la toma de riesgo de largo plazo, a la responsabilidad, al crecimiento. Y eso quiere decir dejar muchas cosas probablemente como están hoy día, pero quiere decir también cambiar otras. Te menciono un solo ejemplo. Hoy día le damos un peso enorme al desarrollo del sector privado por la vía de la iniciativa privada organizada en la forma de sociedad anónima. Bueno, hay muchos países en el mundo que tienen una mención particular a formas distintas de organización de la actividad económica privada, que también merecen algún tipo de reconocimiento y algún tipo de apoyo. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que hoy día se denomina el tercer sector, el sector B, la economía cooperativa, la economía asociativa. Esos sectores en muchos países tienen un reconocimiento específico porque también requieren tener actualización permanente de las condiciones en las cuales la economía se puede desarrollar. Entonces probablemente vamos a tener que trabajar en algunas líneas que no son las tradicionales, y otras vamos a tener que probablemente mantenerlas. Y siempre asegurando el derecho de propiedad, por más que se hagan esos cambios que usted menciona, Guillermo.
O sea, el derecho de propiedad es esencial en cualquier economía capitalista. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Eso hoy día no está en juego y por lo tanto reforzar el derecho de propiedad es importante. Ahora, ¿cómo uno lo refuerza? En Chile, cuando tú miras cómo está explícitamente protegido el derecho de propiedad, es realmente muy robusto. Es difícil pensar que el problema del derecho de propiedad hoy día en Chile sea que no es robusto. Es robusto. ¿Cuál es el problema? El problema lo tenemos con que no todos los bienes sobre los cuales existen derechos de propiedad son de la misma naturaleza. Hay bienes privados, por ejemplo, este canal de televisión es un bien privado, pero este canal de televisión, que es un canal privado, utiliza un bien común que se llama el espectro radioeléctrico. Bueno, ese espectro radioeléctrico CNN lo utilizamos todos quienes estamos utilizando conexión inalámbrica, ¿no es cierto?, a nuestros computadores, a nuestros teléfonos, pero eso es de todo el mundo. Entonces, en la práctica tenemos un problema de exceso de saturación, por ejemplo, no hoy día, pero probablemente en un tiempo más, del espectro radioeléctrico. Eso requiere un tipo de protección distinta del tipo de protección del canal CNN. Requiere que esté debidamente regulado. Ahí yo creo que hoy día no tenemos, en el caso particular del espectro radioeléctrico, yo no soy experto en él, pero me da la impresión de que no hay un gran problema. Me da la impresión de que en el ámbito de los bienes comunes, no de los bienes privados, en el ámbito de los bienes comunes hay un caso particular o dos casos particulares que requieren una atención para que resolvamos un problema, porque el problema hoy día existe. Yo me imagino... Uno se llama derechos de agua. Sí, exactamente, íbamos a concordar en eso. Los recursos naturales. Exactamente, entonces tenemos un problema con los derechos de agua. Eso es un problema que existe, que está ahí y que por lo tanto vamos a tener que ver cómo se resuelve. Tenemos un problema también con todo lo que tenga que ver, por ejemplo, los grandes proyectos de inversión que son necesarios para que el país se desarrolle. Los grandes proyectos de inversión que tienen un impacto ambiental hoy día se desarrollan en un contexto de una institucionalidad ambiental que es deficiente, que politiza en exceso determinados aspectos o determinados momentos de la toma de decisión, en que eso es indeseable y por lo tanto debiéramos pretender corregir eso para que se tomen en consideración las visiones, las aspiraciones, los temores, los intereses de quienes también viven en entorno de todos estos proyectos. Y esa mala resolución hoy día, tanto en el caso de los derechos de agua como en la mala resolución de por ejemplo, los grandes proyectos de inversión y su impacto medioambiental, eso debilita el ejercicio del derecho de propiedad de algunas personas. Entonces tenemos que pensar en el derecho de propiedad en una forma más amplia. Sobre los bienes privados no hay ninguna duda que quien es dueño de algo es dueño de algo, pero respecto de los bienes comunes, creo que hay mejoras que se pueden hacer y ahí probablemente va a haber un debate y va a haber seguramente tensiones, pero lo que es muy importante que tengamos en cuenta es que son tensiones que están acotadas a un problema que existe y que tenemos que resolver. Respecto a un ejemplo que siempre se da cuando se habla de economía en un eventual proceso constituyente, el Banco Central debe seguir siendo igual de autónomo que es hasta ahora, un poco menos autónomo, ¿cómo lo ves? A ver, el Banco Central, yo creo que la autonomía del Banco Central como concepto creo que no está puesta en duda en ningún momento. O sea, no he visto a nadie que diga formalmente que no considera razonable que el Banco Central sea autónomo. Así que hay que partir de ese punto de vista. Lo que pasa es que hay algunas personas que plantean que debieran agregarse determinadas características. Por ejemplo, hay gente que plantea que los consejeros del Banco Central debieran tener algún tipo de responsabilidad política, dado que efectivamente ellos pueden afectar la política real, ¿no es cierto? Porque pueden afectar el ciclo económico y por lo tanto pueden tener impacto político, pueden afectar el desempleo, etc. Ahora, no obstante que eso es una idea que parece razonable, yo creo que en los hechos, si es que uno expone a los consejeros del Banco Central a una acusación de tipo constitucional, en la práctica va a estar mermando la autonomía de esos funcionarios. ¿Por qué? Porque el funcionario del Banco Central, a diferencia de otras autoridades, es muy compleja, digamos, tiene que tomar decisiones en momentos de crisis, porque en momentos normales, digamos, no hay gran problema, pero durante crisis, los consejeros del Banco Central tienen que tomar decisiones con información bastante imperfecta,
que pueden tener repercusiones importantes, ¿verdad? Y por lo tanto tú no quisieras que ese tipo de decisiones esté sesgada porque no voy a tomar tal medida porque me puede resultar en una acusación constitucional. Más bien, lo que debiéramos generar es condiciones para que esa persona utilice su mejor criterio, sus mejores capacidades y todo el soporte que le entrega la institucionalidad del Banco Central para tomar la mejor decisión posible en esa situación especulativa de crisis. Yo creo que eso es hacia dónde van los bancos centrales en el mundo y eso permite todavía algunas discusiones. Por ejemplo, si uno examina cómo están estructurados bancos centrales en el mundo, ve al menos 2 otros casos que yo creo que sería útil conversar, porque no son formas que minen o que reduzcan la independencia del Banco Central. Perfecto. Pero sí enriquecen el debate. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un mandato doble, sí. No tiene un mandato exclusivo sobre la inflación como lo tenemos en el caso chileno, sino que tiene un mandato sobre inflación y sobre desempleo. Eso le permite a ese Banco Central poder jugar con, de alguna forma, esta tensión que hay a veces entre inflación y desempleo en la economía, y eso puede ser útil en determinadas circunstancias. Presenta problemas en otros casos, pero es útil en determinadas circunstancias. Perfecto. El Banco de Inglaterra, por ejemplo, sí, que también es un banco de los más respetables del mundo, de hecho el primero, el más antiguo de todos, es el Banco de Inglaterra, tiene un sistema en el cual el gobierno pone los objetivos y el Banco Central es totalmente autónomo en los instrumentos. Entonces, son discusiones que son legítimas y que vamos a tener que poner en una mesa de discusión, en el entendido que nuestro Banco Central creo que ha hecho una muy buena labor en los últimos 30 años desde que obtuvo su autonomía efectiva. Yo creo que sí, se han cometido errores, pero son errores que son absolutamente razonables, entendibles. Yo creo que ha hecho una gran labor y por lo tanto cualquier discusión que hagamos respecto al Banco Central va a tener que partir de ese episodio. Bueno, y vamos a estar atentos también cómo en este ciclo de discusión que lleva a cabo la Universidad de Chile se aborda ese y por supuesto muchos otros temas. Guillermo Larraín, como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Buenas noches. Muchas gracias, Nicolás, que estén muy bien. De esta forma terminamos el programa de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.